Y nada, gracias por vuestra asistencia. Comunicaros antes de comenzar, como en todas las sesiones, que la sesión se está grabando. Perdonad que voy admitiendo a más gente. Como sabéis, esta es nuestra tercera sesión. Vale. Como sabéis, esta es nuestra tercera sesión de un ciclo de 6 sesiones que hemos denominado Nutrición y Cáncer, y que estas sesiones nacen como continuación a nuestra guía de alimentación y calidad de vida para pacientes de cáncer de páncreas, que me imagino que ya todos conocéis. Os dejo de todas maneras el enlace. Os hemos puesto ya los tanto de esto como de las anteriores sesiones en el chat, ¿vale? Por si necesitáis tener la información. Una vez más, quiero transmitir nuestro especial agradecimiento a Mercedes Malaver, que es paciente de cáncer de páncreas y que es quien financia estas sesiones, que bueno, pues su gran interés por ayudarnos y por apoyar y ayudar a otros pacientes como ella ha impulsado y financiado estas sesiones de nutrición en las que estamos hoy. Gracias, Mercedes, que no sé si creo que no está, que no está, a lo mejor se incorpora a lo largo de la sesión. Los que ya habéis estado, y para los que no habéis estado os lo recuerdo, que las 2 primeras sesiones las impartió Liliana Cabo, y en esta ocasión y las 2 sesiones que vienen también a continuación las va a impartir Alicia Salido. Alicia Salido, igual que Liliana, está especializada en nutrición y especializada en nutrición oncológica, ¿no? Al igual que Liliana. Ya hemos impartido 2 sesiones, una para recordar que era entender qué pasa en el cuerpo, páncreas, digestión y objetivos nutricionales, y una segunda sesión que también impartió Liliana sobre absorber bien, insuficiencia pancreática, exocrina, grasas y enzimas. Estas 2 sesiones, como os digo, os he vuelto a dejar el enlace en el chat por si alguien o no la vio entera o se la perdió. Tanto la sesión grabada como la presentación, las presentaciones que hizo Liliana están subidas en nuestra web. Hoy el contenido de la sesión, el tema de la sesión de hoy es efectos secundarios del tratamiento, plan de rescate. Interesantísimo, creo que todos lo vamos a sentir y a ver muy útil. Y como en anteriores sesiones, Alicia nos hará una exposición inicial de una media hora para después pasar al turno de preguntas, ¿vale? Nos las podéis enviar por el chat si queréis y nosotros las hacemos todas de una forma más continuada. Hoy, si vemos que es posible porque no somos demasiados, pues también se podrán hacer de manera personal, que cada uno de vosotros se las haga directamente a Alicia. Así que sin más, Alicia, no quiero retrasar más esto, comienzas la sesión. Muchas gracias. Bien, gracias, Cristina. Gracias. Espera, voy a compartir la charla. A ver. Vale, voy a ponerla en modo presentación y así ahora os cuento un poquito más. Bueno, ella le ha dado las gracias a Mercedes y yo ya le doy millones de gracias porque yo la tengo muy cerquita y la veo de vez en cuando y hablo con ella y es una persona maravillosa. Así que gracias a ella que estamos hoy aquí y que podemos hacer estas sesiones. Bueno, yo soy, para que me conozcáis un poco mejor, soy dietista nutricionista. Me colegié en Pamplona, en la Universidad de Navarra, hace ya un tiempo, hace ya por lo menos casi 26 o 27 años. Es verdad que siempre he trabajado en la nutrición clínica y desde hace como 15 años aproximadamente, pues trabajo en una unidad de oncología. En ese tiempo también me he formado en patología digestiva y en trastorno funcional, y desde hace como 7 años aproximadamente entré en un equipo de lipedema a través de una compañera que es fisio, que trabaja también con nosotros en el equipo, que se dedica más a la fisio del linfedema y mama.
Y bueno, pues pertenezco a distintos equipos interdisciplinares y hemos fundado diferentes unidades, ¿no? Para mí, bueno, pues como decía Liliana, pues ser dietista nutricionista es parte de mi vida, ¿no? Hoy, bueno, yo estoy así hoy con mi bata y en la consulta porque estoy pasando consulta. He guardado tiempo para dedicarlo a vosotros, pero esta mañana pues lloraba con una paciente, con la mujer de un paciente con un cáncer gástrico, pues porque somos humanos y porque es nuestra vida y porque nos encanta la profesión que tenemos, y ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida pues es importantísimo para nosotros, ¿no? Y para mí pues bueno, pues es una forma de vida, ¿no? Ser dietista y nutricionista. Esto es Oncoavance, que es donde yo tengo la consulta mía, donde yo paso consulta, donde estoy ahora. Oncoavances es una empresa dedicada completamente a la oncología, en el que trabajamos pues oncólogos, internistas, psicólogos, auxiliares. Llevan el 80% de todos los pacientes con cáncer por compañías, hospitales privados de Sevilla. Somos un equipo bastante amplio. El doctor Valero es el fundador y director médico, y bueno, para que veáis un poco, pues tengo la grandísima suerte de poder trabajar en un equipo interdisciplinar, con un equipo de oncólogos, cada uno especializado en diferentes tipos de cáncer. Miguel García trabaja muchísimo el páncreas y los gástricos, y bueno, pues trabajamos en tenemos sesiones clínicas, y bueno, pues esto es para mí una gran suerte, la verdad, porque puedo formar parte de un equipo y al final pues estar con ellos, pues aprendes cada día de ellos y ellos aprenden de ti, y podemos trabajar con los pacientes de una forma más integral. Bueno, ya que conocéis un poquito de cómo es mi día a día, esto es el índice para que veáis lo que yo voy a dar. Voy a dar esta ponencia de hoy, o esta charlita de hoy, voy a dar la de mayo y voy a dar la de junio, ¿vale? Las 3 seguidas. En esta vamos a ver un poco todos los efectos secundarios que pueden tener pues todas la quimioterapia que recibimos con el tratamiento en el cáncer de páncreas, y después en mayo veremos un poco toda la parte de desnutrición, que es bastante importante, esa falta, esa anorexia, la sarcopenia. Vamos a ver cómo se hace un análisis de composición corporal con el InBody 770, que no sé, se ve un poquito a la espalda mía, no sé si lo veis allí, que es un analizador de composición corporal, que lo vamos a analizar, o sea, vamos a ver todo lo que la importancia que tiene para nosotros ese tipo de aparatología en pacientes con esta sarcopenia y esta falta de masa muscular y esta pérdida de masa muscular, ¿no? Y vamos a conocer un poquito más de alimentación, herramientas y todo eso. Y después, el 10 de junio, vamos a hablar de algo que a mí me apasiona y que llevo muchos años trabajando, que es en la microbiota, y que será mi doctorado, no sé cuándo, pero en ello estoy, que tiene que ver con la microbiota, el cáncer. Lo voy a enfocar más al cáncer de páncreas, todas las funciones que tiene, todo lo que nos pasa a nivel de sintomatología. El otro día, oyendo las ponencias de Lili, veía un poco el tema de los gases, de la inflamación, que es toda esa disbiosis, toda la sintomatología, qué dietoterapia podemos utilizar adecuada, con qué tipo de dietas trabajar, cómo se trabaja a través de la micoterapia, que nosotros la utilizamos mucho, qué evidencias hay de microbiota, ¿no? Y los tratamientos oncológicos. Entonces, todo esto es lo que yo voy a hacer en estos meses, y empezamos un poco a lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Si hay alguien que tiene el micro abierto, lo puede cerrar para que no se oiga mucho ruido. Bueno, los protocolos en consulta que nosotros utilizamos los trabajamos desde la fase previa, cuando son recién diagnosticados. Hoy vamos a centrarnos mucho en la fase aguda, que es durante la enfermedad, esos efectos secundarios de los tratamientos, y después, cuando ya terminamos todos los tratamientos, en esa fase preventiva,
que después de la enfermedad pues es tan necesaria esa ayuda a nivel nutricional. Es importantísima la alimentación, como decía Viviane, como empezó con todo, todos los nutrientes que nosotros tomamos con los alimentos es fundamental para que tener una recepción mejor del tratamiento y tener un efecto secundario mejor, ¿vale? Nuestro día a día con el paciente oncológico, o sea, desde la perspectiva del dietista nutricionista, desde lo que yo hago en consulta, voy a trabajar para conocer el momento en la enfermedad, qué tiene, hago una buena anamnesis de todo lo que el paciente tiene, de cómo se siente, de toda la sintomatología, cómo son sus comidas, toda la bioimpedancia, que es lo que os he enseñado, la paratología, que vamos a ver en profundidad la semana que viene, el mes que viene. Trabajamos un poco en recuperar esa imagen corporal, en recuperar la actividad y sus funciones cotidianas, el movimiento, el ejercicio, que es fundamental la masa muscular. Corregir o prevenir todas las deficiencias nutricionales. Personalizamos muy bien la dieta en función de las necesidades que el paciente tenga, según toda la recopilación que hemos hecho. Y mejoramos un poco la tolerancia a los tratamientos a través de la dietoterapia y el ejercicio, ¿vale? Todo eso hace que mejoremos la calidad de vida y conseguir que sea de calidad, porque eso es muy importante. Esta mañana lo hablaba yo pues con la mujer de este paciente y siempre decía, o sea, es que tenemos que intentar conseguir que el día a día, porque siempre hay que mirar día a día, que ese día a día tengamos una buena calidad de vida. Con la quimioterapia de este tipo de cáncer, pues ya sabemos los tratamientos que nos ponen. El folfirinos, que es como un conjunto de diferentes tipos de fármacos, y la gencitabina más el abraxane, el taxano, que ya sabemos todo esto. Ahora, los efectos secundarios que tiene y cómo los vamos a combatir con la alimentación, ¿vale? Entonces, los efectos o causas un poco que todo esto nos puede producir a través de médula ósea, glóbulos rojos, glóbulos blancos. En esto voy a incidir mucho cuando os diga ahora un poco todo lo que tenemos que ir trabajando y en qué tenemos que ser insistentes para poder ayudar a esa médula ósea a formar esos glóbulos blancos, ¿vale? Esas células. Nos va a afectar también a las células de la mucosa bucal, produciendo pues esa serostomía que vamos a ver ahora, esa mucositis que vamos a ver ahora, esa anorexia o hiporexia, esa falta de apetito, el cambio de sabor. Nos va a afectar también a las células del tracto digestivo. Eso lo vamos a ver en esta y lo vamos a ver en la de junio, ¿vale? Con ese reflujo, esa gastritis, esa disbiosis, esa descompensación de bacterias, gases, diarreas, estreñimiento también, porque el otro día también comentaba un paciente con el tema del estreñimiento, que yo también aquí voy a comentarlo ahora, las diarreas que las comentó Liliana y que hoy también vamos a comentarlas por esa toma de creón, que a veces a mí me cuesta muchísimo trabajo, a veces que con los oncólogos que yo tengo aquí lo tengo más controlado, pero cuando los oncólogos están fuera y solo pautan 3 tomas de creón, desayuno, comida y cena, pues al final las tomas de entre horas no se pautan y a veces tenemos muchas más diarreas de lo normal. Entonces revisamos esa parte, que eso también es importante. Cuando hay vómitos, náuseas, esa alteración un poco metabólica de los colesteroles y todo ese tipo de cosas, y cuando afectan al sistema reproductor, que hay pues sequedad, no deseo sexual, irritabilidad, ¿vale? Y después también pueden afectar a los folículos pilosos, como es la caída del cabello. Entonces, los efectos de la radioterapia también son parecidos, pero afectan más en esa zona. Es un cansancio muy extremo, que también lo hace este tipo de quimio. Hay un cansancio muy extremo, hay una falta de energía, dolores musculares, articulares, que nosotros también trabajamos bastante con algunos complementos, que si eso no los he puesto ahí algunos, pero bueno, si no, eso también lo podemos comentar
ahora en las preguntas. Dependiendo del oncólogo, pues tenemos más facilidad o menos a la hora de poderlo pautar. Vale, pues con todos estos efectos secundarios, ¿qué hacemos nosotros? Pues el dietista nutricionista es el único especialista que tiene competencia para trabajar con dietoterapia. ¿Qué es la dietoterapia? Es nuestra herramienta de trabajo. La dietoterapia es una dieta completamente personalizada, adaptada a la patología del paciente. Es el tratamiento dietético personalizado. Aquí no valen dietas tipo. Necesitamos personalizar muy bien, aunque se puedan dar, lógicamente, las recomendaciones que yo doy y que os voy a dar a vosotros desde la perspectiva mía, que soy dietista nutricionista, especialista en oncología, pues no es la misma que te puede dar el médico de medicina general, ni que te puede dar el oncólogo, ni que te puede dar un digestivo porque tú vayas a que tengas un dolor de estómago. Son pautas muy específicas que las trabajamos en situaciones reales con pacientes, ¿no? Un dietista nutricionista siempre trabajamos desde la evidencia clínica y la evidencia clínica basada en la evidencia científica, que eso es muy importante. Simplemente con que equilibremos y personalicemos la dieta día a día en función de las necesidades nutricionales, de toda la sintomatología, de toda la patología, los pacientes mejoran muchísimo la calidad de vida, el dolor, la distensión, el estado de ánimo, la inflamación, las náuseas, los vómitos, la posible diabetes que podemos tener por la operación o porque en ese momento pues, tengamos esa parte del páncreas más dañada, ¿no? Todo esto para nosotros es nuestro trabajo, ¿no? Equilibrar. ¿Cómo se equilibra un plan de alimentación? Hay muchas personas que vienen a la consulta y hoy, por ejemplo, me lo decía otra paciente de cáncer gástrico, y me decía, es que yo, fíjate, es que siempre he comido muy saludable. Y le decía, ya, pero comer saludable no es comer equilibrado. Comer equilibrado significa obtener de los alimentos todos los nutrientes que necesitamos en el día a día. Y es importantísimo, como Liliana siempre decía la mesa que os ponía ahí todos los nutrientes, la nutrimesa, pues es importantísimo sacar la energía de las proteínas, que son una parte fundamental en nuestro tratamiento, que son los ladrillos de nuestro cuerpo, el hidrato de carbono, las grasas, las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua. Todo eso lo tenemos que sacar de grupos de alimentos que son saludables, de frutas, de verduras, de legumbres, de frutos secos, de grasas insaturadas, de pescados, carnes, huevos, lácteos, cereales. Y hay que reducir el consumo de grasa saturada, azúcares y sal. Entonces, para poder todo esto organizarlo en un plan de alimentación, ahora vamos a ver en las diferentes efectos secundarios que vamos a ir viendo, pues vamos a ver algunas cosas que nosotros trabajamos a diario y que es muy importante que vosotros lo tengáis en cuenta. Porque cuando nosotros trabajamos con fibra, por ejemplo, que después vamos a hablar y que Liliana el otro día, todo el mundo habla de que hay que comer mucha fibra y que hay los alimentos integrales, pero depende en el tratamiento. Depende qué tipo de fibra, depende muchas cosas que a veces las generalidades no son buenas para todo el mundo. Hay que cubrir una dieta saludable y una dieta equilibrada. Por eso tenemos que unir estos dos grupos, ¿vale? Trabajamos normalmente con pacientes, normalmente los pacientes pues, pueden tener un normopeso o pueden tener un bajo peso, ¿no? Y tenemos que perfilar la dieta en función de eso cuando hacemos todo el estudio antropométrico con el paciente, toda la bioimpedancia. Hacemos un análisis muy, muy exhaustivo para ver un poquito cómo está el paciente y cómo podemos planificar todo ese tratamiento dietético. Entonces, entramos de lleno en estas recomendaciones dietéticas que son muy importantes para todos los efectos que hemos visto antes. Anorexia, hiporexia, saciedad precoz, diarreas, estreñimiento, sabor a metal o cambio en el sabor,
náuseas, vómitos, fatigas, mucositis, serostomía, ¿vale? Cuando hay anorexia, es importante repartir las comidas en distintas tomas al día, en volúmenes pequeños. Esto es muy importante en prácticamente todo, porque si nosotros repartimos, somos capaces de incluir en cada toma los nutrientes que necesitamos. Si nosotros comemos 2 veces al día o 3 veces al día, nos quedamos cortos y no llegamos a incluir la cantidad de proteínas, hidratos, proteínas, fibra, ¿vale? Entonces es importante repartir porque llegamos tranquilos, masticamos bien, comemos despacio, hacemos mejor la digestión. Hay que reposar las comidas. Antes de cada una me puedo mover un poquito para que me apetezca comer, ¿vale? Con el movimiento y cuando coma, reposo. Varias recetas, texturas, tecnologías. Es importante la masticación. Como produce saciedad, hay veces que ya no me apetece comer. Entonces tenemos que utilizar batidos caseros, que ahora os voy a dar algunas recetas, y Liliana en su última ponencia también va a hablar de la gastronomía un poquito que podemos utilizar, y fórmulas comerciales que también voy a dar, las que nosotros utilizamos. Hay que aumentar el valor nutricional del plato sin aumentar el volumen del plato. O sea, que siempre le digo a mis pacientes que hay que enriquecer su plato. Cuando lo tenga en su plato, hay que añadir más aceitunas, más frutos secos, hay que añadir más aceite, o hay que añadir más huevo, o hay que añadir en su plato, no en el de todo el mundo, ¿vale? Servimos poquita cantidad, recipientes pequeños, pero enriquecidos. Y no se puede beber líquido ni justo antes, ni durante, ni justo después. No es que no se pueda poner un vasito pequeñito de agua, es que no se puede flotar la comida en mi estómago, porque entonces es que no voy a producir. Depende si tengo un trocito de páncreas, si no lo tengo, si está afectado, si me están dando quimio. Ahí es donde se produce el ácido clorhídrico. Entonces necesitamos no tener hipocloridrias para que se forme bien el bolo y se compacte y pueda pasar al intestino. Pues eso es importante, ¿vale? Nosotros vamos bebiendo agua durante el día, ¿vale? Por la mañana voy bebiendo sorbitos pequeños, tal. Depende si tengo diarrea, pues le puedo poner un poquito y me hago, ahora lo vamos a ver, pues una bebida así casera, que lo vamos a ver, pero tengo que ir bebiendo no justo cuando estoy con las comidas principales, y evitamos pues todo lo que cocine el paciente, es evitarlo mejor para que cuando llegue a comer no esté ya sin hambre por el olor a comida. Y todos los días hay que hacer ejercicio de fuerza, importantísimo, en la medida que uno pueda, sentado en una silla cogiendo una pesita de 1 kilo o una botellita de leche. Necesitamos mover el cuerpo haciendo ejercicio de fuerza. Estas son las cosas que yo utilizo para enriquecer también los platos. Ese batido lo utilizamos bastante, ¿vale? Que se llama Alisenox BI1 de Nutrimed, porque está hecho con fibra soluble, que ahora la vamos a ver, que es la que no nos va a dar tantas molestias intestinales, como vimos el otro día con Liliana. Está hecho con aceite de oliva, tiene omega 3, no tiene ningún tipo de azúcares añadidos, o sea, es fantástico, ¿vale? Todo esto lo podemos utilizar desde aceitunas, aguacate, lo que he dicho antes, pues hacer una pasta y le pongo un poco de huevo y después ya le pongo la salsa para enriquecer. Vale, ojo con la fibra, lo que hemos dicho. Nosotros vamos a utilizar fibra soluble, principalmente no tener tanta sensación de saciedad y menos molestias digestivas, porque la fibra insoluble, ¿os acordáis que el otro día Liliana hablaba de 3 fibras, pero yo hablo de 2 porque la fibra insoluble y la prebiótica es muy parecida o igual. Entonces, la fibra soluble es la que nosotros vamos a ir utilizando, y de la fibra insoluble, pues vamos a utilizar algunas, como las que están ahí, para poder enriquecerlas y poder estar dentro de nuestros platos, ¿vale? Pero esto es algo importante, que cuando hablemos de la disbiosis hablaremos de eso un poquito, porque es que la fibra es importante que esté, 27-30 gramos de fibra que necesitamos diariamente, pero podemos utilizar la soluble
y la insoluble, la menos fermentable, que es esa que os he puesto ahí. Después, si tengo el sabor a metal, pues esto también creo que habló ella un poco, pues evitamos olores muy intensos, sustituimos un poco la carne roja, que además hay que tomarla poquito, por otras proteínas animales maravillosas, carne blanca, pescado, huevo, lácteo, legumbres, garbanzos, que son proteínas completas. Utilizamos cubiertos de silicona y yo suelo utilizar muchas especias para cocinar, para poder enmascarar un poquito el sabor a metal. Y hay un producto que se llama Testacare, que son unas pastillas que lo chupas por toda tu boca antes de comer y te inhibe la sensación de sabor a metal. Si tengo náuseas y vómitos, pues me hago un suero casero que os he puesto ahí, ¿vale? Que lo puedo tomar fuera de las comidas, como he comentado, y puedo pues evitar un poco esa fatiga, ¿no? Cuando tengo esa fatiga y esas náuseas y demás, se recomienda siempre tomar alimentos secos, con poca agua. Arroz, patata, pasta, pan, o sea, cosas que me den sensación de estabilidad. Nada integral, proteínas sencillas, que no sean grasas, magras, ¿vale? Huevo, pescado blanco. Evitamos todo lo que sea ácido, frito, evitamos alimentos muy condimentados, con sabores muy intensos, y hacemos comidas como más frecuentes y técnicas culinarias como más sencillas. Al vapor, podemos hacer guisos, ¿vale? Que yo siempre, guisos pero sencillos, sin excesivamente aceites, porque en este momento no podemos enriquecer mucho. Tenemos que, al tener esos vómitos, esa náusea, si utilizamos mucho aceite, el paciente, o sea, nos podemos encontrar con un poco de mayor fatiga, ¿vale? Y reposamos la comida, que siempre lo hemos dicho. Vale, cuando tengo diarrea, que el otro día ya Liliana comentó un poquito, nosotros utilizamos un probiótico que está ahí, y yo utilizo una bebida astringente casera que la voy bebiendo sorbitos pequeños a lo largo del día. Y evito los alimentos con fibra insoluble, ¿vale? Porque esos alimentos son los que más incitan a que nosotros podamos tener esas diarreas. Al utilizar alimentos astringentes evitamos mucho esa grasa. A veces esas diarreas vienen producidas por esa alteración un poco del creón, o porque el creón no está bien planificado y no coge bien la lipasa, esa enzima no digiere bien esa grasa, y nosotros pues eliminamos, y a veces esas heces tienen un poquito más de grasa, ¿no? Entonces utilizamos alimentación un poquito más astringente, con técnicas sencillas culinarias, con comidas frecuentes que siempre hemos dicho a lo largo de todo el día, pequeñitas pero a lo largo de todo el día, lácteos sin lactosa, que ya hemos comentado que eso además es súper importante, le quitamos ese azúcar fermentable y mejoramos esa fermentación a nivel intestinal. Y otra cosa importante es que la fruta no puede estar madura, y si la acompañamos, por ejemplo, un plátano con un poquito de pan o unos piquitos de pan que no sean integrales, se absorbe mejor esa fructosa en el intestino delgado. Por lo tanto, es un truco que podemos utilizar cuando tenemos una dieta, por ejemplo, pues astringente, o cuando tengo una dieta también que lo vamos a utilizar y tengo muchos gases y mucha inflamación, puedo utilizarlo así también. Cuando tengo estreñimiento, tengo que dejar mi limpieza intestinal por la noche, que la voy a dejar siempre, ¿vale? Por la noche hago la limpieza intestinal y hago que en el colon, que es donde están todas las heces esperando a que llegue todo el agua para que se formen, ¿vale? Es lo contrario a lo que normalmente se tiene, pero cuando hay estreñimiento hay que ayudar a eliminar. Entonces, en ayunas, tomo un poquito de agua templadita, le puedo añadir un chorroncito de aceite, con un poquito incluso de naranja exprimida. Son pequeños trucos que lo que hacen es ayudar a segregar más, me ayuda un poco a ese peristaltismo que necesitamos para ir al baño, ¿vale?
utilizamos algún probiótico que ya hay específico para el estreñimiento, que yo utilizo el Activiane Referent, utilizo el Motilintex. Estos productos de Nepro son muy específicos de microbiota y nos ayudan mucho. Es como un carbón vegetal, como un carbonato de magnesio. Creamos una rutina de ir al baño, trabajamos con una dieta bien equilibrada en la que haya bastante agua y vamos bebiendo mejor durante la mañana, ¿vale? Que es donde el momento del día donde se ha limpiado por la noche el intestino y donde mejoramos un poco esa limpieza a primera hora de la mañana. Y la dieta debe ser rica en fibra, obviamente. Vamos a tener verduras, hortalizas, frutas, frutos secos y algunas semillas, dependiendo de cómo esté a nivel inflamatorio. Aumentamos un poquito la actividad. Si no me puedo mover porque estoy en casa y no tengo mucha movilidad o funcionalidad, pues me muevo por casa, cada media horita me levanto, me doy un paseíto y ya movilizo un poco mi intestino. La mucositis, evitamos todo lo que pueda ser picante, fibroso, alimentos que están muy secos y tomamos alimentos pues un poco más cremosos en puré, siempre combinado dependiendo con la diarrea, pues ahí tenemos que jugar un poquito dependiendo. Yo suelo utilizar el Perioaid, que va muy bien en las llagas, es como un te lo pones y cura todo, como yo digo, un bocado que te puedas dar, te lo pones y te lo cura, o sea, es una maravilla. Y cuando tengo serostomía, que tengo la boca muy seca, pues utilizo el agua con limón, me enjuago la boca con ella, igual que cuando tengo el sabor a metal, me enjuago la boca, el limón me ayuda a segregar un poquito de saliva y entonces me ayuda a que se segregue un poquito de saliva en esa estimulación salival. Y si tengo sensibilidad al frío, no utilizo cubitos. Si no tengo sensibilidad al frío, pues los puedo utilizar para moverlos en la boca y poder jugar con ellos. Hago cubitos con agua con limón. Y utilizo mucho el Seros Dentais, que es como una línea que me ayuda a esa segregación salival que tanto necesito. Utilizo pues platos un poco más húmedos, con consistencia un poquito más blanda. Mantengo una buena higiene bucal. Cuando tengo una neurotropenia, o sea, cuando tengo una bajada de glóbulos blancos, que esto es muy habitual y que es importante que penséis que en el aparato digestivo está el 70-90% del sistema inmune. O sea, ahí todo el sistema inmune se forma ahí, ¿no? Por lo tanto, que es muy importante cuidar nuestra microbiota intestinal, que vamos a hablar de ella, para que sirva de barrera protectora frente a todos los patógenos y que ayude a absorber todos los nutrientes. Esas células linfocitarias que se forman en el sistema inmune, necesitamos cuidarlas. Para mejorar esa subida de glóbulos blancos y esas defensas, siempre tenemos que utilizar en nuestra dieta proteínas, como hemos dicho antes, de alto valor biológico, que son los ladrillos de nuestro cuerpo, lo recuperan todo. La B12, que hay mucho de ella en el huevo, muchísima B12 hay en el huevo, ácido fólico en carnes magras, pescados, verduras de hoja verde, cereales que puedan ser un poco, que sean integrales, pero si no los puedo tomar, quito esa parte y utilizo todo lo demás, ¿vale? Yo siempre la B12 intento meterla con el huevo, igual que el hierro, muchísimo. El huevo es un alimento maravilloso. La vitamina C, antioxidantes, el zinc, el selenio, todos estos alimentos que, como veis aquí, van a estar en nuestra planificación de comidas. Son alimentos básicos que van a estar. Por lo tanto, sé que mi sistema inmune, muchas veces cuando me llama el paciente y me dice: Alicia, que me han bajado las defensas, que es que no voy a poder darme la siguiente quimio y tal, digo, venga, vamos a repasar un poco qué estamos comiendo y vamos a potenciar un poco estos nutrientes que son básicos para que tengamos que se recupere esa neutropenia, ¿vale? También tenemos que tener importante, dependiendo de cómo los tengamos, he tenido un paciente ahora con leucemia que tenía
en 500 y teníamos que, o sea, tener todas las precauciones del mundo. Hay que evitar alimentos crudos porque eso nos puede producir tener alguna intoxicación alimentaria y tenemos que ser muy cautos con la higiene de los alimentos, ¿vale? Si no tenemos las defensas muy bajas, tampoco nos obsesionemos, pero que estas cosas son importantes que las sepáis para poder hacerlas, ¿vale? Lavamos bien las frutas, las verduras y si no nos fiamos mucho, pues las pelamos y ya está, ¿vale? Vale, pues con todo esto, ¿nosotros qué hacemos? Mejorar, como hemos dicho, la calidad de vida del paciente, aumentando toda esa sensación de bienestar. Nuestro trabajo es completamente humano, o sea, yo intento dar toda la confianza, toda la seguridad, gestionar un poco las emociones de los pacientes, ayudar y crear esperanza, porque eso es lo más importante y no se puede perder. Aquí os pongo diferentes páginas de interés de donde podéis sacar bastantes cosas, ¿vale? En alicia.cat, que es una fundación maravillosa que hay en Barcelona, recetas maravillosas, o sea, tienen unas cosas estupendas. Bueno, pues con todo esto he dado ahí un pequeño repasito, un poquito rápido, pero bueno, muchas gracias por todo y ahora vamos a ver un poco si tenemos alguna duda, pues podemos ir viendo un poco para ver, a ver qué es lo que os puede ayudar. Muchísimas gracias, Alicia. Pues yo, si os parece, como no somos demasiados, si queréis podéis hacer directamente vuestras preguntas, levantáis la manita y os damos paso a todo el que quiera preguntar. De todas formas, esta presentación, como ha dicho Cristina, está ahí. Lo vais a revisar muy bien porque en cada una de las sintomatologías que podamos tener, pues vais a ir viendo cómo está todo apuntado. Y si tenéis alguna duda fuera de ya esta parte de cuando ya cerremos, pues nada, podéis mandarme por email o lo que queráis. Mira, Begoña nos escribe, Begoña Ferre, y nos dice: hola, gracias por la presentación. ¿Cómo podemos compatibilizar la toma de creón y agua en las comidas? En mi caso, tomo unos 4 creones durante las comidas. ¿La ingesta de agua es obligatoria? A ver, 4 creones de No qué sé si es pregunta o admiración ya. o afirmación. Bueno, el 4 creones, no sé si son de 25.000 unidades, que me imagino que será así. Lo que he dicho antes, a veces nos cuesta un poco compatibilizar lo que a nosotros, según lo que admiración, 25.000, vale. Perfecto, sí, 25.000 está bien, sí, eso, como comentó el otro día Liliana, está bien, o sea, es una cantidad importante en una comida, o sea, yo ahí, dependiendo de lo que comamos, como ella bien puso, si veis la presentación de ella, veis un poco las cantidades de creón con las cantidades más o menos de comida, ¿vale? Entonces, el tema es que para que vosotros os hagáis una idea de lo que no es beber mucha agua. Yo puedo tener un vasito pequeñito de agua en el que puedo tener un poquito así de agua. Lo que no quiero es que la comida flote en el agua, ¿vale? O sea, yo no puedo beber 3 vasos de agua y ponerme a comer, porque entonces no voy a hacer la digestión. No se compacta, no hay ácido clorhídrico, se produce una hipocloridia. Entonces, una cosa es, siempre yo le digo a mis pacientes, vamos a trabajar con el sentido común, ¿vale? Entonces, ¿qué es el sentido común? Puedo beber 2 sorbitos, me lo pongo por si me atraganto y tal, pero no bebo mucha cantidad de agua, ni justo cuando estoy comiendo, ni justo cuando termino y estoy haciendo la digestión. En ese momento es vital no beber agua para no romper la digestión. Esto es importante, dice también Ana: si solo tomas una cápsula de creón al principio o al fin o a la mitad de la comida. Sí, claro, si te la tomas a la mitad, pues tú te puedes beber una cápsula de creón, pero no te la puedes beber con un vaso de agua así, te la bebes con un sorbito, incluso con la misma comida, te la estás comiendo y te la tragas. O sea, que no hace falta que tú bebas mucha agua, porque efectivamente el creón al principio o a la mitad, nunca al final. Hay una pregunta que te hago yo, Alicia, bueno, y que os hago a todos, ¿no? Porque hasta donde yo sé, ¿a cuántos os han explicado cómo se utiliza el creón? ¿O solamente os dicen, toma
25.000 o toma 35.000 o toma X y ya está? Pues yo, o sea, cuando vienen los pacientes aquí, a veces es que no se explica muy bien. Sí, porque a veces no hay tiempo y a veces pues nada más que les dicen, te lo tienes que tomar para hacer la digestión, ahí están las enzimas que no tienes ahora o que no funciona bien el páncreas, no lo tienes, está afectado esa zona. Es verdad que no sé, o sea, yo cuando vienen aquí pues les explico e intentamos ubicarlo dependiendo de en qué tomas como siempre hay 5, 6, 7 tomas al día, pues a veces es complicado si les mandan 3. Yo de verdad que no he visto, no sé si ellos me podrán decir, pero no hay médicos, oncólogos o digestivos que manden 5 creones. No lo sé, a mí no me vienen así, me vienen desayuno, comida y cena. Claro, y además no te explican el porqué del creón y por qué Claro, puedes incrementar si vas a comer de una claro, manera o de otra y todo claro, este tipo de cosas. claro. Quizá Ellos, podíamos... exacto, ¿ah? piensan que es fijo, pero que no es fijo. O sea, que tú te puedes, como yo le decía el otro día a una paciente, que te puedes del desayuno tomarte uno, si no voy a hacer una comida tan copiosa, 25.000 unidades, me guardo otro para media mañana y así puedo meterme un batido en el que te pongo lácteos, metemos fruta, igual metemos proteína en polvo, reparto ahí, después en la comida me tomo 2, después en la merienda me puedo tomar uno para el otro batido ese que hemos puesto en el caso de que está con anorexia y no tenemos mucha hambre, pues yo intento meter batidos y después en la cena pues igual puedo meter 2. Es que depende. Es verdad que Viviana lo explicó muy bien y pone como las comidas y los creones que hay que tomar. Pero eso es importante que vosotros se lo comentéis al oncólogo, que lo podáis cambiar, o sea, que lo podéis, que no es fijo, desayuno, comida y cena, sino que Ah, lo podéis saber a media mañana y a media nos tarde. hacen otra pregunta, sí, eso es. Cambiando de tema, nos hacen otra pregunta que nos la hace, ahora lo veo, que es ¿cómo puedo evitar ir al baño por las noches? Siempre me despierto a partir de las 3 para ir al baño y me rompe el sueño. Claro, eso es una de las cosas. El baño por la noche, si son heces, tenemos que trabajar desde la mañana con una dieta más astringente. Si es pipí, yo siempre le pauto a los pacientes el agua desde la mañana, como hemos comentado, para que la vayan tomando en las primeras horas del día. A partir de la tarde ya no bebemos agua, ni infusiones, ni todo ese tipo de cosas, porque cuando tú planificas una alimentación, en la pauta dietética ya que tú vas a comer, normalmente hay de 1,5 litros a 2 litros de agua con los alimentos. Entonces, nosotros prácticamente cubrimos la recomendación hídrica con los alimentos, ¿vale? Entonces, ya si hace un calor, si hace mucho calor, bebemos agua, pero también sudamos, ¿vale? Entonces, a partir de la tarde, yo ya a los pacientes les digo que no beban tantas infusiones ni tanta agua. Si te tienes que tomar una medicación, pues me tomo el agua, pero eso también me lo preguntaban ahí, lo he visto en una pregunta. A ver, tú te puedes beber la medicación con medio vaso de agua o con 1 o con 3. Si te lo tienes que tomar, pues tómatelo con la mínima cantidad de agua y que no, si puedes ir a hacer pipí antes, si te tienes que tomar una antes de dormir, pues tómatela con un poquito de agua, pero que la cantidad de agua más grande la bebáis desde la mañana. Es mucho mejor para no levantarse al baño. Elvira nos pregunta que has hablado del traste care para Sí, paliar el sabor metálico de sí. las comidas. Yo lo he utilizado en la consulta, pero tengo entendido que ya no existe o bien que ha cambiado el laboratorio. ¿Sabes Sí. algún otro producto que se pueda utilizar? No, no sé otro producto. O sea, estoy intentando poder ver dónde ha ido ese producto porque lo han dejado, se han unificado laboratorios y ahora pues la delegada me ha dicho que lo han dejado de producir ahí, pero que lo van a reformular y tal. Estamos ahí en ello. No.
Alicia, dice Ana, yo no me sacio aunque me coma una vaca, qué suerte. Bueno, pues a ver, Qué es suerte, que Ana. cuando hay bueno, o sea, que tienes apetito, eso es bueno, si estamos en tratamiento, es bueno. Si hemos terminado el tratamiento, no sé qué, si estoy en mi peso, si no lo estoy, o cómo estoy de grasa y tal, pero es cuestión de planificar bien. Cuando tenemos picos glucémicos y al final no generamos tanta ansiedad porque comemos cada menos tiempo, pues al final el cuerpo se va acostumbrando a ir comiendo cantidades más pequeñas a lo largo del día, cada 3 horas más o menos. Peso 43 kilos y no soy capaz de pesar más, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces tengo que enriquecer, voy al contrario. Entonces tengo que enriquecer. No, ella está diciendo al contrario, que no, que quiere saciarse más Pero porque porque se tiene pasa con la poco comida. peso, porque no sube de peso, ¿no? Quiere saciarse más. Es que una cosa es, si Pues, no me sacio, tengo un poco de sobrepeso y tal, y como más y tal, y si no, tengo que enriquecer las comidas para poder saciarte más. Y tengo que repartirlas y tengo que enriquecer las comidas, pues con todos los complementos que he puesto, aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, dependiendo de los síntomas que tengamos. Pues si tengo más diarreas, como mucho, tengo hambre siempre, pues eso es cuestión de equilibrar la dieta, porque cuando se equilibra muy bien en proteínas, igual estamos haciendo poco ejercicio en relación a lo que tengo que hacer, porque a veces no estoy planificando bien la dieta en proteína o en hidrato de carbono y no hago el ejercicio adecuado para poder aumentar esa masa muscular. Eso me pasa con pacientes aquí. Vemos cuando se hace el análisis de composición corporal, vemos que hace ejercicio y no sube la masa muscular. Entonces tenemos un problema porque hay algo que falla. Vamos revisando las comidas y vamos equilibrando en las cantidades que necesita esa paciente. Entonces, lo que necesitamos es aumentar la proteína, revisarla bien. No sé cuánto medimos, pero o sea, mínimo de proteína seguro que tenemos que comer de 150 a 170 gramos de proteínas, de proteína de carne, de pescado, de huevo, unos 62,43, pues seguramente 180, 180, 180, pero lo tenemos que repartir a lo largo del día. Proteína en el desayuno, que la primera toma del día es la proteína se utiliza muy bien por el cuerpo, repartido a lo largo del día la proteína. Después del entreno, si estoy entrenando y estoy aumentando un poquito mi masa muscular, hay que meter la proteína en las comidas, en la cena, junto con el resto de nutrientes, ¿vale? Pero la proteína es la importante. proteína. Es Ahí importante. está. Sí, Ana, esto parece que sí, porque que parece que vas haciendo todo lo que está diciendo Alicia y no ves, pues a lo mejor hay que hacerte una dieta Claro, hay a que la hacer, medida, ¿no? sobre todo hay que hacer un análisis de composición corporal que es súper importante para ver cómo estás, porque tú dices, yo no subo de peso y a lo mejor tengo mucha proteína y poca grasa, entonces tengo que decirte que tienes que hacer otras cosas. Porque eso me pasa, que a veces hay muy poca grasa y entonces, pues claro, la grasa es vital, pues para que se formen las células, altera mucho el sistema hormonal, altera mucho el tiroides cuando hay muy baja cantidad de grasa. Entonces, claro, eso ya hay que verlo. Nos quedan 10 minutos, aprovechar a Alicia. Sí, a las 6 tengo un Podéis hacer las paciente. preguntas directamente si queréis, ¿eh? Sí, Si tenéis más escríbeme, dudas. Ana, escríbemelo y yo te lo digo. Y si vives Sí. fuera y no estás aquí en Sevilla o en Madrid, que paso consulta en Madrid y en Sevilla, te digo dónde puedes hacerte un análisis de composición corporal como este, ¿vale? Tú me lo mandas, que eso es lo que hago con los pacientes, pues te digo, mira, pues en esta farmacia de tu ciudad lo hay o en este tal. Entonces te lo haces y me lo mandas y hacemos la consulta ahí y ya está, ¿vale? Muy bien. ¿Más preguntas? Yo, Alicia, creo que quizás sería interesante, lo podemos dejar subido en Acampan también, ¿no? En nuestra web.
a mí me han formado, ¿no? Los médicos también, los de digestivo, explicándome un poco cómo era el efecto del creón, ¿no? Cómo es tan importante además que te tomas la pastilla de creón entera, Sí, que no la sí, partas, que no la abras, sí, porque primero se disuelve, pasa a una parte del organismo, exacto, ahí suelta lo que tiene que soltar, exacto, continúa, pasa al intestino, exacto. ahí Eso es importante. se... Fíjate, ayer fue lunes, ayer vi a una paciente efectivamente que le estaba explicando y me decía, pero si yo me tomo las pastillas de Creón al final. Y digo, pero ¿cómo te...? O sea, nadie le había explicado nada, nadie le había dicho Claro, nada. Entonces, esa parte es muy importante cuando vienen aquí. A veces es que no se cortan las diarreas porque no se está tomando de forma adecuada. eso es, sí. Mm. Es importante, sí. Porque es muy útil, pero claro, tiene que ser Claro, claro. muy bien. Gracias, Amparo. Me alegro de que te haya resultado útil. ¿Tenéis alguna duda más? Gracias, guapa. Mi madre tiene que tomar mucha medicación, sí, me lo ha dicho antes. Claro, pues eso es lo que decía, que es la medicación depende, pues, que es con tomarla con un vasito pequeñito o con un vasito muy grande. Te la vas dosificando para que no tengas el estómago lleno de agua y de comida a la vez, flotando. ¿Sabes esa sensación de cuando te mueves y tienes el estómago lleno de agua? Pues eso no puede ser. Sí, es que es verdad, hay que aprender como en esto a tomarse la medicación con un sorbito, ¿no? Sí, claro. Y Con muy además, poca cantidad de agua. esto lo voy a hablar cuando hablemos de la microbiota y de las dietas y las técnicas que utilizamos para mejorar el gas, la inflamación y demás, que a veces no es solo la comida, es cómo lo estoy haciendo, ¿sabes? Ujú. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda más? Carolina, veo que estáis intentando hablar o no. Eh, os conecto el micrófono a ver si os reapago Sí, yo. Ahí está. hola, perdona. Sí. Hola, es que me acabo de incorporar porque, bueno, no he podido antes y bueno, ya veo que llego al final. Nada, supongo que la puedo ver. Sí, Sí, no te preocupes, Carolina. La subiremos al mismo enlace donde hemos subido las otras dos y os lo comunicaremos cuando la subamos. Va a estar publicada tanto la sesión entera como la subida a la presentación de Alicia. Vale, vale. Y con así súper breve con respecto al creón, entiendo como que tomarlo al principio y con poca agua, no esperar al final. claro, eso es que está en la presentación de Liliana de la semana del mes pasado. Cuando las veas todas, lo vas a entender. Se toma al principio y en la mitad, ¿vale? Es que lo ha puesto ella con unas diapositivas súper bien, lo explicó todo el creón. Te va a resultar muy útil, lo vas a ver muy bien ahí. Pero si Vale. sigues teniendo dudas, le puedes preguntar al oncólogo, al digestivo, o sea, y si no, pues no lo comentas por email, que te lo comentamos. Pero cuando lo veas, te va a resultar muy útil. Sí, sí, un poco, bueno, pues me pasa como pues como has comentado, ¿no? Que es que no te comentan tampoco mucho de Claro, esto. De hecho, claro, yo he estado ahí como 2 meses, 3 con falta de creón y claro, lo que me ha provocado ha sido adelgazar, claro, porque efectivamente. no estaba absorbiendo bien los nutrientes. Entonces, a raíz de que me lo han modificado, Claro. Claro. es Ese otra es el película. He cogido peso y factor, todo. claro, ese es el factor uno en el paciente de páncreas, porque esa parte es tan importante. Y a veces pasáis tanto tiempo sin que eso se paute bien o sin que sepamos o sepáis que es de eso, que bueno. Alicia, otra pregunta de Carolina de Carolina Romero es para cortar la diarrea me han recetado Efensol en polvo, que cómo debería tomarlo. Pues la verdad es que yo no, o sea, eso te lo tiene que pautar, lo que te haya dicho el médico, no sé cómo te lo ha Vale, pautado, porque ese normalmente nosotros no lo trabajamos, no lo suelo trabajar.
y no me atrevo a decirte nada. Es verdad que nosotros, al ser nutricionistas, es verdad que intentamos siempre buscarle la vuelta un poco con las técnicas un poco así más naturales, ¿no? Entonces, con la plantilla esa que te he puesto, utiliza, pero mira a ver si el tema de la diarrea es justo porque me estoy dando el tratamiento ahora o justo porque el creón no lo tengo bien planificado. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, pues si es por el tratamiento, utiliza las técnicas que te he puesto porque la verdad es que con una dieta astringente y con todo eso que he puesto ahí, los pacientes empiezan a formar las heces y mejoran, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues si no hay, Carolina, tienes la mano levantada, Carolina Martos, imagino que es que no la has bajado, ¿no? No, sí, o tienes una otra única pregunta. pregunta. Sí, tengo otra pregunta, que no sé si habéis hablado de ellos, pero tengo grandes dudas con los edulcorantes. Entonces, Los edulcorantes son un mundo. Yo voy en la parte de microbiota, que es la tercera, la de junio. Vamos a tocar ahí los edulcorantes que son más adecuados, porque en realidad no es que haya ninguno bueno, ¿vale? Pero sí que hay algunos que no alteran tanto la microbiota intestinal y no alteran tanto, pues, los niveles, sobre todo de microbiota, que son lo que más afecta, ¿vale? Se carga un poco la capa celular y tal, pero si te digo así a bote pronto, no es que haya ninguno. La tagatosa, que es un natural, la stevia, pero pura, ¿vale? Pero... ya, no, yo te lo comentaba para tomarlo esporádicamente, pues yo qué sé, pues sí, la un tagatosa bizcocho. bastante bien y después el sirope de arroz, la stevia, bueno, pues es natural, es una planta. No hay mucho más. Después sí que en vez de edulcorante podemos utilizar canela, por ejemplo, ¿sabes? Aromas de vainilla, de cosas que eso es cuando Liliana hable de sus de las recetas que va a hablar en el último, pues hablará de todo eso. Pero yo utilizo más que Mira, edulcorante. Javier Gallego incidiendo en el tema. ¿Perdón? ¿De qué? Perdona, te he interrumpido, Alicia. No, decía que Javier, hablando de los dulces, ¿no? Dice que si son útiles para ganar peso o no hay que abusar de ellos, los dulces. Los dulces procesados que se venden fuera en la calle no son útiles para nada. Los que nosotros podemos hacer con ingredientes nuestros, claro, pues esos los podemos utilizar porque además les podemos poner desde harinas de garbanzo, los podemos enriquecer un montón sin utilizar azúcares, ¿vale? Pero claro que sí, nos sirve muchísimo, muchísimo. Y cacao puro. Fantástico, fantástico. Fantástico. Vale. Fantástico. Chocolate negro, cacao puro, canela, aromas de vainilla. Yo utilizo mucho coco rallado, frutas. Y después, hombre, hay que tener un poco de cuidado con las frutas secas porque producen mucho gas e inflamación. La miel es regular, ¿vale? Porque es fructosa y sacarosa. Dependiendo de la cantidad que tengas, es que son concentrados grandes, ¿vale? Si utilizamos poquito, tiene que ser de una calidad muy buena para que tenga mucha más cantidad de fructosa que de sacarosa. Pero o sea, bueno, no es algo que yo lo pueda comer así a diario. ¿Vale? Vale, gracias. Muy Nada. bien. Bueno, Muchas gracias a todos. Son las 6. Lo tenemos que dejar. Cualquier duda más nos la podéis escribir, se la hacemos llegar a Alicia o incluso la podéis escribir a Alicia también directamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y os enviaremos el enlace de cuando subamos la sesión. Muchas gracias a todos.